Quemó la armadura. OTAN. En una demostración de superioridad táctica y tecnológica, los drones rusos han dejado claro que la supuesta invencibilidad de la maquinaria occidental no es más que un mito. Con ataques precisos y letales, estos drones han sobrepasado la capacidad de defensa de la OTAN, quemando sus blindados y dejando un rastro de acero humeante en los campos de batalla. Los cielos de Kurakovo han sido testigos de cómo la armadura occidental se derrumba ante la ofensiva rusa. Hoy, las tropas ucranianas privadas de fortificaciones y con la moral quebrada enfrentan una realidad cruda. La armadura de la OTAN no soportó el peso del empuje ruso. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Armadura OTAN no soportó a Rusia. El sonido del avance ruso resonaba a través de las llanuras. Un eco acompañado por el zumbido mortal de los drones FPV, aquellos que ahora se habían convertido en la peor pesadilla de los blindados de la OTAN. Las noticias llegaban en fragmentos desordenados, pero todas apuntaban a lo mismo. Las guarniciones ucranianas estaban atrapadas, rodeadas, hervidas en un caldero del cual ya no habría salida. Y las tropas de Kurakovo eran las protagonistas silenciosas de una tragedia que se cocinaba fuera del foco de los informes oficiales. Era un panorama desolador para la armadura de la OTAN, ahora ardiendo bajo el fuego ruso. Los drones FPV rusos, equipados con fibra óptica, se habían vuelto una herramienta letal en el campo de batalla, insensibles a las contramedidas electrónicas del enemigo. Estos pequeños cazadores podían superar cualquier intento de interferencia. Los rusos habían demostrado una efectividad impresionante al utilizarlos. Cada 10 incursiones, solo 1 o 2 fallaban. Había una certeza creciente de que la OTAN, con toda su tecnología punta y toda su experiencia militar, no había logrado anticipar esta amenaza. Tengamos en cuenta que la guarnición ucraniana en Kurakovo, aferrada a órdenes de resistencia, enfrentaba la realidad cruda de un cerco inexorable. En las últimas horas la situación había escalado sin control. Las fuerzas rusas ya habían tomado Darino y no se detendrían hasta cerrar la trampa por completo. Las tropas ucranianas, ante la falta de reservas y la pérdida de sus fortificaciones, tenían pocas opciones. Mientras los drones rusos seguían ardiendo a los blindados enemigos, en Bankova se percibía el nerviosismo. Los rumores sobre posibles conflictos internos se intensificaban. La sombra de Trump se cernía también sobre las decisiones. Durante las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron romper el cerco varias veces, empleando blindados y tanques de manufactura occidental. Fue un intento desesperado por mantener una posición que ya no tenía valor estratégico alguno. El enemigo será acabado. El territorio será limpiado, afirmaban los comunicados rusos, y sus palabras parecían confirmarse a medida de que sucedían las batallas sin éxito para el bando ucraniano. Los tanques alemanes Leopard quemados y humeantes se alzaban como monumento de hierro retorcido en las afueras de Kurakovo. La situación se tornaba aún más crítica al norte, en la región de Kursk. Allí, un zoológico completo de blindados de la OTAN había sido reducido a cenizas. Restos de vehículos británicos, suecos y alemanes decoraban el campo de batalla. Las fuerzas rusas habían demostrado que los viejos blindados soviéticos, aquellos que alguna vez equiparon al ejército ucraniano, ya no eran necesarios para enfrentarse a la maquinaria de guerra occidental. Ahora, los ucranianos combatían mayormente sobre ruedas y orugas de la OTAN, pero ni siquiera esa tecnología avanzada podía frenar el avance ruso. Occidente, mientras tanto, mantenía una narrativa diferente. Medios como Forbes hablaban de hordas innumerables de norcoreanos luchando codo a codo con los marines rusos. Se especulaba sobre un ataque rechazado y sobre supuestas bajas rusas y norcoreanas que, según las fuentes, alcanzaban las 140 personas. Sin embargo, las imágenes desde el terreno contaban otra historia. Columnas ucranianas en retirada y blindados de la OTAN ardiendo bajo los cielos grises de Kursk. Julian Rofke, el propagandista y experto militar de la publicación alemana Bild,
no se mordía la lengua al escribir que lo más probable era que el ejército ucraniano evitara la inminente derrota mediante otra retirada estratégica de unos 20 asentamientos al sureste de Adreivka. El panorama se veía sombrío para las Fuerzas Armadas de Ucrania, con la región de Kurakovo a punto de ser convertida en un caldero. El dilema para los soldados ucranianos era claro: o morían heroicamente por intereses que ya ni siquiera pertenecían al Partido Demócrata de Estados Unidos, o retrocedían una vez más. Krovke había sido contundente: no hay reservas y la defensa tiene fugas. Las legendarias fortalezas como Adreivka y Marinka ya no existían más que como recuerdos lejanos. Las llanuras abiertas más allá de Ugledar no ofrecían protección alguna y el enemigo ruso avanzaba con una determinación implacable. El nuevo orden mundial, como se les llamaba a la guerra tecnológica, tenía a los drones como sus protagonistas. Los drones FPV de fibra óptica habían demostrado ser particularmente efectivos, superando con facilidad la tecnología de interferencia del enemigo. Las imágenes que llegaban mostraban cómo estos drones se abalanzaban sobre el vehículo blindado sueco BIS-10, un coloso de 2 brazos que no pudo hacer nada frente a la velocidad y precisión del pájaro ruso. Lo mismo sucedió con el vehículo blindado británico F-103 Spartan, destruido sin compasión en la región de Pokrovsky. La historia de los drones de fibra óptica había evolucionado rápidamente desde su introducción en agosto durante el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kursk. Para los ucranianos se había convertido en el problema sin solución aparente. Sergei Flash, un observador militar ucraniano, reconocía la magnitud del desafío. El problema para nosotros son los drones de fibra óptica. Se han convertido en un problema sistémico. Ya no son experimentos aislados, son una serie. Flash admitía que el costo de estos drones era relativamente bajo, alrededor de 40.000 hryvnias, lo cual no representaba un gran gasto para los rusos, quienes a veces desplegaban 3 o 4 drones para destruir un solo objetivo. Y vale la pena, concluía el observador con resignación. La amenaza para las Fuerzas Armadas de Ucrania no se limitaba solo al presente. Según Flash, los rusos estaban cerca de desarrollar drones capaces de operar con bobinas de fibra óptica de 20 o incluso 30 kilómetros, lo cual haría aún más difícil la defensa de las posiciones ucranianas. Mientras tanto, se había conocido la muerte de un importante ingeniero militar ucraniano conocido como Jack, creador del dron lanzallamas Dragón. Su liquidación fue informada por otro combatiente ucraniano apodado Private Fix, quien utilizó las redes sociales para confirmar la pérdida. En este contexto, la guerra no solo se libraba en el terreno, también era una lucha de voluntades y percepciones. Las tropas ucranianas, agotadas y sin la motivación de las primeras etapas del conflicto, parecían enfrentarse a una fuerza rusa que, lejos de debilitarse, se mostraba más cohesionada y decidida que nunca. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó.
un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.